El pasado 11 de junio el Estadio Azteca hizo historia al convertirse en el primer estadio del mundo en albergar 3 Copas del Mundo. 1970, 1986 y ahora en 2026. Pero, ¿qué hace Nerds de la Moda hablando de fútbol? Resulta que estos dos universos están mucho más conectados de lo que parece. La moda y el fútbol suelen presentarse como mundos distintos, pero en realidad llevan décadas construyendo historias en paralelo. Comparten algo fundamental: identidad, pertenencia, espectáculo y la capacidad de mover emociones a escala global. Y si alguien tenía dudas, basta con ver la ceremonia inaugural. El escenario deportivo más importante del planeta se convirtió también en una pasarela mundial. Shakira apareció con un look de Off-White creado especialmente para la ocasión. Salma Hayek encabezó parte de la ceremonia con un traje rojo de Gucci. Y Lila Downs llevó un huipil de la firma mexicana Catal, una pieza que puso en el centro del escenario la riqueza artesanal y textil de México. También destacó el diseño creado por Patricio Campillo para Burna Boy, un look que, para quien le interese, ya se encuentra en preventa en la tienda online de la marca. Porque cada vez que rueda un balón, también se ponen en juego otros códigos: los uniformes, los patrocinadores, las colaboraciones de lujo, la imagen de los atletas y la manera en que la moda ayuda a construir el relato del deporte. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de por qué el fútbol y la moda están mucho más cerca de lo que creemos. Somos Ali y Rebeca, dos apasionadas de la moda que se divierten hablando y nerdeando de pasarelas, diseñadores, marcas, tendencias y lo que se nos ocurra. Esto es Nerds de la Moda. Nerds de la Moda. Hola Nerds de la Moda, yo soy Ali, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerds de la Moda. Nos ponemos la camiseta y andamos en mood muy mundialista. Rebe ya empezó en México. Ay, ya sé, Ali, como dices, bienvenidos nerds, exactamente, o sea, el evento, yo creo que más importante del planeta, ¿no, Ali? O sea, y el más popular de entrada. Para mí sí, o a lo mejor estoy loca, no sé si me ciega a la fiebre del fútbol, pero sí, como dijimos, o sea, ustedes van a decir, ¿y qué? O sea, ¿qué nos importa de moda aquí en Nerds de la Moda hablando de fútbol? Vamos a desmenuzar todo el tema y van a darse cuenta de cómo estos dos universos están más unidos de lo que parece. A ver, nada más, 6,000 millones de personas van a ver un partido de esta fiesta futbolera. Para que se den una idea, eso es más gente de la que existe en TikTok, Instagram y YouTube. O sea, son cientos de millones y es una conversación única. Y por eso, obvio, las marcas de moda, tanto de sportwear como de lujo, o sea, le están apostando porque es una de las mayores, ¿estás de acuerdo, Ali? Oportunidades de visibilidad y de relevancia cultural. Obvio. Y está cañón, prácticamente, todas las marcas están haciendo algo relacionado, ¿no? Hemos visto colecciones que sí de marcas de fast fashion, ¿no? Gap, Zara, Adidas, obvio, las deportivas, Nike, Willy Chavarría, pero también diseñadores mexicanos, ¿no? Tú ya lo mencionaste en la intro con Patricio Campillo, ahí en la inauguración, pero Anuar Layón, Verónica Solís, Pineda Cobalín también ahí salió con una colección. Pues sí, todos subiéndose al evento deportivo más popular, al tren. Todos querían una rebanadita del pastel. Por más que digan a mí no me gusta el food y que el food esto y aquello, todos querían una rebanadita del pastel, la verdad. Y preparando este episodio, Ali, estuve escuchando aquí como paréntesis cultural a Denise Merker, esta periodista, y entrevistó a Juan Villoro, que es un escritor de fútbol, y entonces lo que hablaban es ¿por qué el fútbol apasiona tanto? Y entonces Juan Villoro respondía, de entrada es un juego democrático, o sea que no necesitas ninguna aptitud física, ¿no? O sea, cada quien puede encontrar como su picardía o su habilidad, ¿no? Que si está el chaparrito, que si está el más llenito, 11 psicologías distintas, ¿no? Cada uno implica una posición distinta, o sea, no son 11 iguales. Esto lo puedes trasladar a un salón de clases, a la universidad, a tu grupo de trabajo, que es un deporte que igual puede acabar 0-0, ¿no? O sea, no se necesita grandes anotaciones, pues es el donde quizás las reglas son mucho más sencillas, ¿no? Creo que lo que más nos cuesta trabajo entender es el fuera de lugar, pero por eso es pues el fútbol, ¿no? Lo que nos une, ahora sí que sonó promocional.
Oye, pero bueno, antes de empezar, pues de lleno, ¿no? A entender un poco cuál es la relación, traemos una breve introducción de un contexto. O sea, ¿qué es la historia del fútbol? O sea, ¿cómo nace el fútbol y cómo nace la moda? Y después, ¿cómo ambas empiezan a relacionarse? Pues como historia de fútbol, pues esta idea de patear el balón existe desde hace muchos años. En China ya se jugaba algo parecido hace como 2000 años, pero también que si los griegos o los romanos, y aquí en las culturas mesoamericanas, por supuesto, el juego de pelota, que si se lanzaba con la mano primero y después ya nada más se podía tocar con las caderas y muslos, pero el fútbol moderno, o sea, lo que vemos ahorita en los estadios, en los mundiales, nació en Inglaterra en el siglo XIX, específicamente en 1863, cuando se fundó la Asociación Inglesa de Fútbol, donde varios clubes se reunieron para poner, ¿no?, como las reglas oficiales. Y de ahí poco a poco se empezó a permear y adoptar en otros países, que sí, Argentina, Brasil, México, etcétera, hasta que lo transformaron en parte de su identidad cultural. Y en 1904 se creó la Federación para organizar el fútbol a nivel internacional, y el primer mundial se jugó en 1930 en Uruguay, y desde entonces se convirtió más bien en uno de los eventos, como ya lo hemos dicho, más importantes del planeta, porque se juega prácticamente en todos los países, 9 millones de personas, o sea, no solo como deporte, sino también como un negocio, por supuesto, como un espectáculo, como identidad nacional y fenómeno cultural. Y bueno, en cuanto a historia de la moda, podemos partir de 1850, como de esa década, cuando Charles Frederick Worth, que fue el fundador de la alta costura, él creó como el diseño base para el diseñador moderno. ¿A qué me refiero? Que antes de Worth, la moda pues no era esta industria como la conocemos, ¿no? No era era un oficio. Las clientas llegaban con las telas y le decían al modisto que querían, o sea, el diseñador en ese momento era un ejecutor, no era un creador. Y con Worth, pues ahora sí que se invirtió todo y él inventó. De entrada, antes de él nadie firmaba la ropa, ¿no? Él ponía en la etiqueta ya su nombre, Charles Frederick Worth. Él creó las colecciones, ¿no? Año con año, y entonces esto se convirtió en el modelo que actualmente existe, ¿no? Del sistema de la moda, que sí, primavera, otoño y demás. Y también él presentaba sus diseños con modelos, o sea, también él inventó el desfile. Según Andrew Bolton, que es el curador del Met, decía que él tenía modelos y las contrataba específicamente para que se parecieran a sus clientas, y les pedía que bajaran o subieran de peso si las clientas bajaban o subían, ¿no? Entonces, Charles Frederick Worth no solo, o sea, inventó la ropa, o sea, fue la industria entera, ¿no? El sistema de temporadas, el desfile, el diseñador como figura pública, porque él se presentaba como un artista, ¿no? Era su forma de autopresentarse, que si traía un sombrero y ropa holgada, entonces su imagen y figura fueron automáticamente identificable por todos. Entonces, pues ahí están, ¿no? O sea, como que ahí están los dos mundos por separado, ¿no? Mientras que las casas de moda, las marcas de lujo construían esta imagen alrededor, por supuesto que de la exclusividad, de la alta costura, ¿no? De la gente de mucho dinero. El fútbol, ¿estás de acuerdo, Ali? Estaba ligado pues a las masas, ¿no? A la clase ahora sí que trabajadora. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿cuándo decidieron juntarse estos dos mundos que en teoría pues son opuestos? Sí, o sea, bueno, ya desmenuzando todo este tema, la moda y el fútbol sí habitaron mundos completamente diferentes por muchas décadas, porque como dices, ¿no? El fútbol, mientras la moda y el lujo eran un universo, el fútbol era visto como básicamente entretenimiento popular y masivo. La moda de lujo era pues exclusividad, estatus, círculos como mucho más cerrados, etcétera, pero yo creo que es más tirándole por ahí de los 80s, 90s, en el que empiezan como que a encontrarse en el camino. Para empezar, en el 92 nace la Premier League inglesa, un momento que transformó para siempre la forma en que se comercializaba el fútbol. Los derechos de televisión crecieron, las audiencias se dispararon y los clubes de fútbol se comenzaron a construir como marcas globales. Entonces, el cambio más importante fue que los futbolistas dejaron solamente de ser atletas para convertirse en celebridades. Y si hay una persona que resume perfectamente ese fenómeno, bueno, yo creo que ya se lo están imaginando todos: David Beckham.
fue eso, fue mucho más que un futbolista, fue una figura cultural, sigue siendo, ¿no? Aparecía en revistas, marcaba tendencias, peinados, campañas publicitarias, etcétera. Entonces, por primera vez, aunque hubo muchísimos jugadores antes que él que eran muy mediáticos, dígase Maradona, dígase Pelé, dígase gigantes de la historia del fútbol, es David Beckham el que cambia el sentido de ser solamente un futbolista famoso, conocido, el mejor en su rol, a darle otro título a futbolista / modelo / en ese momento no existía tanto el término, pero de influencer o como le quieran llamar. Entonces, en Reino Unido comenzó a consolidarse la llamada cultura football casual, en el que muchos aficionados adoptaron marcas como Stone Island, como Diadora, la italiana, como Sergio Tacchini, que también es otra marca deportiva, para vestirla más allá de ir al estadio, ¿no? Porque en ese momento nadie hablaba todavía de streetwear. Muchas de las bases del streetwear contemporáneo, de lo que llamamos ahorita como el athleisure, el luxury sportswear, nacieron precisamente en esa cultura futbolera de los años 80s y 90s. Podríamos decir eso, ¿no? Que la década de los 90s es en la que el futbolista, y vuelvo a repetir, la figura de David Beckham, aprendió a vestirse como celebridad. Pero pues todavía faltaban muchísimos cambios que iban a venir con más décadas, y ahorita vamos a hablar mucho más de David Beckham, porque no se puede hablar de moda y fútbol sin hablar a fondo de lo que es el fenómeno de David Beckham. Pero sí, con los años 2000, con la década de 2010, 2020, el fenómeno de Kim Jones, de Virgil Abloh, el sneaker culture, estas colaboraciones de marcas de lujo con marcas deportivas, también todo eso impulsó a que estos clubes de fútbol, a que los futbolistas se convirtieran en modelos, en embajadores de marca, etcétera, 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 hasta lo que conocemos hoy, ¿no? O sea, hoy la camiseta de fútbol no es nada más para ir al estadio como se usaba antes, o si había ganado tu equipo te ponías tu camisa de fútbol. Hoy es parte de nuestra forma de vestir. Tiene un sentido completamente diferente, o sea, lo usas con jeans, lo usas con un toque más sastre, como para darle otro significado, lo pones con faldas, con tacones, o sea, se lleva de muchas maneras. El fútbol y la moda se necesitan, o sea, el lujo sí necesita el fútbol, porque el fútbol tiene algo que el lujo no puede comprar directamente, y es autenticidad masiva y global. O sea, el fútbol le da al lujo acceso a audiencias jóvenes, ¿estás de acuerdo? Pero también el fútbol necesita al lujo, aunque de otra forma, ¿no? O sea, el lujo le da al fútbol legitimidad cultural fuera de la cancha. Le dice al mundo que un futbolista no es solo un atleta, sino, como ya lo mencionaste con David Beckham, es un ícono de estilo, es un referente de vida. O sea, los atletas sí son un motor clave de influencia. O sea, la persona más seguida en Instagram es Cristiano Ronaldo, con 670 millones de personas. Y en el segundo lugar está Messi, con 511 millones de personas. La foto más likeada en Instagram, en la historia de la red social, es Messi celebrando el Mundial 2022 con la Copa, ¿no? Cuando Argentina se coronó campeón. O sea, ese es, ¿no?, el alcance que tienen los jugadores, y por eso la moda le aprende mucho al deporte, ¿no, Ali? Y ahorita vamos a darles más ejemplos, pues, de marcas que han adoptado, pues, la estética deportiva a sus colecciones para llegar a otros clientes, yo entiendo. Y volvemos ahora sí a hablar a fondo del tema David Beckham, porque él es el futbolista que abrió verdaderamente la puerta a este universo. Yo siento que oficialmente él fue el que hizo como que la transición de un universo a otro. Él explica perfectamente la relación que existe actualmente entre la moda y el fútbol. Estamos muy acostumbrados ya hoy en día a ver a futbolistas en campañas de lujo, sentados en los front rows de los desfiles, colaborando con marcas internacionales, pero pues en los años 90, por ahí 95, 98, principios de los 2000, eso era mucho menos común, y Beckham ayudó a cambiar esa percepción. Por supuesto que sabemos que tenía talento en la cancha, era muy exitoso, tanto que fichó en los equipos más importantes del mundo. Estaba en el Manchester United, después se fue al Real Madrid, después se fue al Milan, después vino a Los Ángeles. Entonces, el talento en lo que hacía no era cuestionable, pero lo que realmente llamó la atención de la industria de la moda fue todo lo que ocurría fuera de ella. Sus cortes de cabello que se convertían en tendencias, las revistas que hablaban de su estilo, obviamente la relación que tuvo la relación con Victoria Beckham, ¿no? Victoria Adams. Exacto. En ese momento, ahora Victoria Beckham,
que también lo colocó en el centro de la atención entre deporte, celebridad, moda, y poco a poco comenzó a trabajar con una de las marcas más importantes del mundo, empezando con, ¿no?, el señor de los señores, el señor Giorgio Armani. Después fue el primer futbolista en lanzar una línea con una cadena de moda, como lo hizo con H&M. Protagonizó un montón de campañas globales que te cansas, o sea, te faltan dedos de la mano para contarlas. Pero lo más interesante de David Beckham es que no se quedó solamente en el papel de modelo guapo, de deportista guapo, de embajador de marca, sino que aprendió del negocio también, ¿no? Apenas hace 2 años que anunció una alianza con Hugo Boss. En el 2025 lanzó su primera colección también con Hugo Boss, una colección como creada en conjunto. Se convirtió también en el embajador o en la imagen de Boss One, que es la línea como de íntima o bodywear que le llaman a la línea de Hugo Boss. Pues es que esta influencia de David Beckham es palpable hasta financieramente, o sea, es un éxito no nada más en likes o en reposteos o en publicaciones, o sea, de verdad su negocio como dentro de la moda está dando frutos, o sea, su compañía, los ingresos superaron los $92 millones, las ganancias crecieron 24% en un año. Le alcanzan las ganancias a los $45 millones, o sea, no es nada más que se ve guapo, que se ve bien, que lo contratan, exacto, sino que tiene éxito, o sea, ha sabido traducir todo eso en dinero. Sí, totalmente, o sea, sí es uno de los casos hasta ahora, ¿no? Sí. Más exitosos de transformación de atleta a ícono global de estilo y de moda, porque como dices, pues antes eran embajadores deportivos y con David, o sea, hay un antes y un después, ¿no? Definitivamente. Comenzaron a convertirse en estos ídolos de moda y rentables, ¿no? O sea, ya no es solo que vendía deporte, sino, o sea, son marcas, ¿no? Igual Cristiano Ronaldo. Totalmente. Pero David Beckham, o sea, no sé si te acuerdas, Rebe, o sea, los cambios de cabello, o sea, sí. David Beckham se hacía un nuevo peinado y era como que, Dios mío, David Beckham se cambió el peinado, ¿sabes? O sea, era una cosa tremenda. Y estamos hablando de épocas en las que no existían las redes sociales. O sea, no me quiero imaginar qué hubiera pasado si hubiera redes sociales. Estoy hablando de 95, 98, 2000, 2002, en el que David Beckham era como el futbolista que todos seguían, ¿no? Incluyéndome. O sea, a mí se me caía la baba y se me sigue cayendo. Y si no han visto su documental en Netflix, vayan a verlo. Oye, y justo estaba viendo el reporte de Pinterest de tendencias de verano 2026 y la estética de Victoria Beckham ha aumentado un más 80% en búsquedas. O sea, claro, estamos en época mundialista, pero esta pareja es super power couple. O sea, no dejan. ¿Sabes qué? Yo siento que a Victoria también le ayudó mucho el documental. No sé si lo viste, Rebe. Ah, sí. Le ayudó muchísimo. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y entonces otra gran marca, ¿no? Es Cristiano Ronaldo, CR7. Igual él dejó de ser embajador para convertirse en empresario de moda, creó su marca. Ahorita tiene CR7 Underwear, que se vende en 50 países, pero también tiene lociones y también en esta parte de underwear, o sea, de su marca vende también batas y ropa para niños. Oílo. Pues obvio, son negocios, ¿no? Igual Messi con The Messi Store, que es su marca de ropa, que tiene prendas masculinas y también de niños, y son piezas casuales, ¿no? T-shirts, sudaderas, shorts, pants, calcetines. Pues hay que, yo digo, exprimir, ¿no? Pero exprimir, y si alguien ha exprimido también, yo no sé si tiene derechos o no tiene derechos, Jorge Campos, Rebe. Jorge Campos, sí. El que convirtió el uniforme en un statement, ¿no? O sea, una declaración de estilo. O sea, mientras... Sí. No, ya hablábamos de David Beckham. Él revolucionaba a su manera la imagen del futbolista fuera de la cancha. En México tuvimos también, digamos, a nuestro referente de estilo disruptivo, podríamos decirle. Jorge Campos entendió antes que muchos que la ropa también podía ser una forma de expresión. O sea, sin decirte nada, Jorge Campos, valga la redundancia, Jorge Campos en el campo
ahí plantado te decía absolutamente todo de quién era con su uniforme, ¿no? Entonces él diseñaba sus propios uniformes, utilizaba colores imposibles para la época, que no se podía pensar que un portero pudiera usar esos colores, y convirtió esa posición de portero en una extensión de su personalidad, así súper flashy, ¿no? Con esos colores que te hacen llorar los ojos, ¿no? Pero lo más impresionante es que más de 30 años después seguimos viendo esa influencia de Jorge Campos. Sí. O sea, tú te ves en la tele o te vas al estadio de cualquier juego de la selección mexicana y vas a encontrar al menos un Jorge Campos en el público. ¿Así? ¿Sabes? Sí, ya sí, sea sí. en sus versiones retro o ya sea alguna reinvención que se haya hecho. Te digo, yo no sé si Jorge Campos tiene el derecho de alguno de estos diseños o no, pero me parece increíble cómo ha trascendido décadas, o sea, décadas. Muy pocos futbolistas pueden presumir que su legado visual, por llamarlo de una forma, sigue vivo después de tantos años, y Campos es uno de ellos. Recientemente Willy Chavarría, que lanzó su colaboración con Adidas, hizo como una medio versión Jorge Campista, ¿no? Y con colores neones o así, y pues sí, o sea, David Beckham, Messi, Ronaldo, lo que ustedes quieran, pero no, o sea, nosotros tenemos a Jorge Campos. Oye, que de hecho en 2023 el Museo de Artes Decorativas Me acuerdo. en París estuvo ahí exhibida la prenda de Jorge Campos, obviamente en reconocimiento a su impacto en el deporte y a la cultura pop, porque sí, o sea, sí fue legendario su uniforme, como dices, y él unía como Acapulco, surf y el fútbol, ¿no? En sus piezas. Oye, que leí la historia. Y aparte, oversize, o sea, mucho antes de que se llamaran oversize, que el oversize fuera cool, Jorge Campos ya te manejaba ese estilo. Oye, pero estuve leyendo la historia del uniforme, o sea, por qué salió y cómo y quién lo hacía. Daniel Ramos fue el creador de la marca Aka Sport, Aka por Acapulco, porque él era de allá. Y entonces, él fue el co-creador de los uniformes de Jorge Campos durante los 90s. Y él hace cuenta que él le ofreció primero este uniforme a otro portero que se llama Adrián Chávez, que era el portero del América. Y entonces, cuando le mostró este uniforme colorido, Adrián Chávez dijo, no, gracias, ¿no? O sea, a mí no me gusta, ¿no? Yo no me lo puedo poner. Entonces, Daniel Ríos, se fue a los Pumas, donde vivía ahí Jorge Campos, porque fue portero de los Pumas, y entonces tipo le mostró a Jorge Campos otra ropa, como nada flashy ni nada neón, y en eso Jorge como que vio en la maleta que algo brillaba, y entonces dijo, oye, a ver, ¿qué traes ahí? Y entonces señor Daniel Ríos sacó el uniforme y dijo, claro que yo me los pongo. Y así empezó, ¿no? En colores rosa, amarillo, naranja. Y yo entiendo, o sea, que siguieron diseñando, y después cuando marcas como Adidas o Nike ya vestían a todo el equipo, ya había ahí como que ya tuvo que salirse él, o sea, ya no podía vestir nada más a los porteros. Entonces tuvo que cerrar, ¿no? Como su marca de Aka Sport, y en pandemia como que renació ya Daniel con sus hijos, y hoy se llama Raute Sport, y entonces, o sea, siento que están como aliadas, o sea, con Jorge Campos, porque todo lo que venden ahí, o la mayoría, son uniformes, ¿no? Como vintage, o haciendo referencia a lo que él usaba en los 90s. Entonces, pues sí, por eso vemos tantos uniformes en los partidos, porque renació esta marca, digo, ya bajo otro nombre, pero pues ahí está el sello. Y otro que tendríamos que mencionar es lo de Mbappé, ¿no, Rebe? Kylian Mbappé de Francia. Ajá. Calladito se convirtió en uno de los embajadores de Dior ahora, desde la etapa de Jonathan Anderson, y ahí te resume perfectamente, ¿no? Cómo la influencia del fútbol ha llegado hasta los más altos niveles. Llegar a Christian Dior es como ya tocaste el cielo, ¿no? O sea, es una de las casas más grandes de Dior y Chanel. Entonces, pues resultaría extraño pensar hace años, no sé, 30, 20 años, o sea, imagínate tú cuando Gianfranco Ferré, cuando
¿Qué te gusta? El propio Christian Dior estaba en su marca, cuando Saint Laurent estaba como director creativo de la marca, que un futbolista de fútbol iba a ser uno de sus embajadores. O sea, ¿cuándo? O sea, entonces ahí ya te das cuenta de cómo ha evolucionado y cómo, bueno, van cruzándose los caminos de estos dos universos. Hoy parece completamente natural. O sea, cuando dieron la noticia nunca fue de que, ¿qué? ¿Como por? O sea, no. Ya es como que, pues nada, o sea, es una prueba de cómo han cambiado las cosas, cómo los futbolistas ya no nada más son atletas, son embajadores, son empresarios, son creadores de tendencias, son creadores de contenido hasta, ¿no? Son influencers a su manera. Y pues en algunos casos esta influencia tan fuerte, pues también, ¿no? La moda quiere su rebanadita de pastel, y si Beckham abrió la puerta y Cristiano está construyendo negocios, pues Mbappé ya como que representa otra generación para que pues la moda voltee al fútbol y pues sigan uniéndose cada vez más. A ver, tú, va la pregunta, Rebe. Si tuvieras que elegir al futbolista más influyente en la historia de la moda, ¿quién es? Ay, Dios mío. O sea, actualmente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un futbolista más influyente en la historia de la moda. Pero es que es David Beckham, o sea, la primera. Bueno, es que yo me iba a ir, no sé, Maradona, Pelé, o sea, en la historia de la moda. Bueno, pero también si hubieran habido redes cuando ellos estaban, pues eran los grandes. No, totalmente. Pero sí, ahorita sí es David Beckham, y en segundo lugar yo pondría a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es el más seguido. Sí, definitivo. Y que bueno, no solo las marcas, claro, agarran jugadores, sino ya patrocinan y ya visten al equipo completo, ¿no? Ajá. Louis Vuitton, que sí, con el Real Madrid, Off-White a Milán, Tommy Hilfiger a Liverpool. Y de hecho el trofeo, o sea, la copa de la federación es llevada en un baúl de Louis Vuitton. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, o sea, y esto tiene, según yo, desde el 2010. O sea, fíjate nada más Louis Vuitton. Fíjate tú, ahí anda transportando, que son, ya sabes, no sé cuántos kilogramos de oro lo que tiene. O sea, creo que es la copa de 18 quilates. Pero bueno, pues es transportada en un baúl. Sácate. ¿Te acuerdas? En el Mundial del 2022 pusieron a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi como jugando ajedrez o no sé qué, pero era Louis Vuitton, y también fue un post que la rompió por todos lados. Sí. No, si te digo, la moda entiende, o sea, sabe el alcance que tienen los jugadores. Pues es masivo, ¿no? A lo mejor, quizás cuando una persona que es ajena a la moda ve una marca o un anuncio de Dior, dice, pero si ya lo ves puesto en Kylian Mbappé o en Cristiano Ronaldo o en David Beckham, ¿no? Ya lo sientes, o sea, ya te hace más sentido. Completamente, totalmente, Rebe. Bueno, y ahora sí, hablemos, Noami Ali, de las selecciones que están vestidas por casas de moda y de lujo. Pero de lujo, ¿no? Pues ya decíamos, ¿no? Como que agarraban a un jugador y ya hablamos de los jugadores como que más top, pero ahora las propias selecciones nacionales están como que ya entrando en juego, y ahora nos parece más normal ver que diseñadores pues colaboran con equipos nacionales, cosa que no siempre fue así. Pero antes de entrar en el tema de lo que está pasando en 2026, hubo una selección que entendió más que ninguna y antes que ninguna el poder de la imagen, y estoy hablando de Italia, que ahorita no está en el Mundial, pero Italia siempre, y lo sabemos, fue más que fútbol. Era fútbol, pero también era diseño, sastrería, lujo y estilo de vida. Yo te puedo decir que cuando se jugaba un mundial, pues los partidos y todo, pero los hombres, o sea, queremos ver cómo va a vestir Italia. O sea, cómo va a vestir Italia. Desde los trajes que usan fuera del campo hasta las playeras que, o sea, eran una de las selecciones, o si no es la selección vestidas, mejores vestidas. Entonces, por décadas, la selección italiana fue una de las que llamaban la atención, incluso cuando no estaban jugando, ¿no? Los trajes, las apariciones públicas, la forma en que se presentaban al mundo cuando aterrizaban, etcétera. Y por eso tampoco sorprende que Giorgio Armani terminara formando parte de esa historia mucho antes de que estemos hablando de Loewe, de Jacquemus, de Gabriela Hart, etcétera. Armani ya estaba vistiendo a la selección italiana y reforzando esa idea de la elegancia italiana que siempre acompañó pues a la selección, ¿no? A los azzurri.
Y aunque Italia desgraciadamente no está en este mundial, sigue siendo un referente cuando hablamos de la relación de moda y fútbol. Pero bueno, esto es lo que parecía algo como que muy italiano, ahora se está convirtiendo en una tendencia global porque, como decimos, ya las selecciones pues se están poniendo las pilas y ahora, por ejemplo, España, que anunció una alianza con Loewe hasta 2030 para vestir a sus selecciones nacionales. Es que tienen que sacarle provecho a estas casas, ¿no? O sea, ¿cómo lo dejaron pasar por tanto tiempo? Si eres España y tienes una de las marcas de lujo más importantes del planeta, ¿por qué no aprovecharla? O sea, lo hicieron perfecto. Es una forma de llevar el diseño, en este caso español, a uno de los escenarios más visibles del mundo. Totalmente. Y lo mismo pasó con la selección de Uruguay, ¿no? Que eligió a Gabriela Hearst, que es obviamente diseñadora uruguaya y es conocida por hacer lujo sostenible, y entonces los trajes que hizo estaban confeccionados con lana merino uruguaya, y según leí, esto se alineaba perfectamente con la estrategia de Uruguay, o sea, del país, porque es líder global en energías renovables y ha construido unos historiales de sostenibilidad más sólidos del mundo. Entonces, pues no solamente te habla de uniformes, sino es moda, sostenibilidad, es storytelling, es identidad nacional, es estrategia, pues de todo un país. Entonces, creo que esto le sirve a ambos, ¿no? O sea, tanto el país como en temas de sostenibilidad y de lujo, y a Gabriela posicionarse, ¿no? Vistiendo a la selección nacional de Uruguay. Exacto, esta colaboración forma parte de un proyecto que tienen en Uruguay que se llama Uruguay Wolves. Es como una marca de gobierno que impulsa pues, el gobierno uruguayo, precisamente para visibilizar toda la cadena de valor lanera, de la industria lanera, que tiene una historia muy fuerte en Uruguay, que involucra a más de 300 pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues creo que encontraron a la persona perfecta con Gabriela para, y a lo mejor va a sonar repetitivo, pero para unir estos dos mundos, ¿no? O sea, Gabriela con esos criterios de sostenibilidad tan fuertes que tiene, y Uruguay a su manera tratando de hacer de esta industria precisamente también algo que no va peleado con la calidad, pero tampoco con la proyección nacional, con la innovación, con el origen natural, con las buenas prácticas, etc. Y también con la artesanía, ¿no? Definitivo. Es lo que también se muestra a esta audiencia global. Y Francia, ¿no? Con Jacquemus, papacito, que va a desarrollar... Perdón, se me salió. Se me salió. Con el primo de Belinda. ¡Qué fuerte! ¿No? Simón Jacquemus, primo de Belly. Bueno, pues va a desarrollar estos uniformes personalizados tanto para los días del partido, porque hizo una alianza, ¿no? Jacquemus, Nike. Uh-huh. Como dices, ya se habían tardado de hacer estas colaboraciones. Y México, ¿tú traías algo más de Francia? No, ya no tengo nada. Y México, así se siente México, con Calderoni. Tú estuviste, ¿no, Ali? Tú fuiste a Fashion Week y viste la presentación. Ahí estuvieron presentando el traje que iba a vestir a la selección azul marino, uh-huh. Muy elegante, la verdad, con los detalles así de hecho en México y todo eso. Entonces, pues uh-huh. Ya se está poniendo un poquito más las pilas México. Por ahí espero pronto Patricio Campillo esté patrocinando la selección, o un Alfredo uh-huh. Martínez, o etcétera, ¿no? Uh-huh. Ojalá de verdad se ponga más las pilas la selección mexicana en este sentido. Y no podemos dejar de hablar del tema de México sin todo este como escándalo / controversia con el tema de Someone Somewhere. Sí, de las artesanas. No sabemos si saben o no saben, y son cosas que no nos constan. Primero que nada, no ponemos sobre la mesa la versión izquierda, la versión derecha, ya ustedes tendrán su mejor criterio, pero sí estuvo muy fuerte la crítica en redes sociales. O sea, damos contexto, ¿no? Dale. Someone Somewhere es una marca mexicana que colabora con comunidades de artesanos en distintas regiones de México. Cada pieza que hacen lleva el nombre de la artesana, o sea, ¿no? Te dicen quién lo hizo y demás. Tienen varias certificaciones, y entonces invitaron, ¿no?, a artesanas mexicanas, que fueron 150 artesanas de Naupan, de la Sierra Norte de Puebla, uh-huh. que durante 15 meses pues bordaron en estos jerseys, ¿no? El logotipo de México y demás, uh-huh. Pero se dio a conocer que a cada artesana les pagaban 36 pesos la hora, y hubo una
promesa de que les iban a dar un seguro médico que al final pues no se cumplió. Pues escándalo, ¿no? Una promotora cultural y también es activista, ella denunció estas pues violaciones, ¿no? A los derechos laborales y pues se viralizó la nota y Someone Somewhere le respondió a ella se llama Luz Valdés y le respondió a ella con una carta. Y bueno, al final, o sea, lo que no dicen es que a las artesanas tampoco se les pagó por el uso de la imagen y de la publicidad y demás, ¿no? O sea, solamente se les pagó por el jersey. Uh-huh. Y de las prestaciones de seguridad social, ahí como que se justificaban que si en esta comunidad estaba el IMSS Bienestar y entonces ya no les podían dar el IMSS, pero al final pues eso como que, o sea, no es cierto. En teoría, pues es una explotación laboral porque cuando tú, como que entiendo, ¿no, Ali? Que les pagas, o sea, ellos dividían la hora de trabajo por hora, no por, o sea, por una jornada de trabajo. Entonces, este monto de 36 pesos la hora no coincidía. Si es que le pagas por la jornada, pues era más bajo que el salario mínimo, que eran pues menos de 315 pesos diarios. Entonces, o sea, es un tema delicadísimo, ¿no? Muy. O sea, escuchas como versiones del activismo, pero también de la carta que mandó Someone Somewhere, porque no ha dado, según yo, no ha dado hasta ahora a la fecha ninguna declaración oficial. Por ahí sale una entrevista del New York Times que no investigaran bien como el tema del IMSS, ¿no? O sea, como del más bien de la parte legal al momento de contratar a alguien. Uh-huh. Y bueno, pues así quedó, ¿no? También la Secretaría de Cultura como que dijo, nosotros a través de proyecto que tienen de Original, que es el espacio, ¿no?, donde encuentras arte mexicano, aunque esta comunidad no esté como vinculada a Original, pueden ellos también recibir capacitación y asesoría en cuanto a, o sea, cómo saber cobrar y demás. Entonces como que hay muchas versiones. Hay unas artesanas de un video de Instagram que decían que ellas estaban pues felices o estaban, pues sí, ¿no? Yo entiendo que no estaban en contra de lo que les pagaban, pero pues no sé, creo que hasta no tener como todas las piezas completas no puedes emitir, siento yo, una conclusión, ¿no? Totalmente. O sea, es muy poco profesional asegurar algo sin tener como que los pelos en la mano, como se diga, ¿no? Es meterte en un tema delicadísimo para todas las partes involucradas, tanto como para quien lo dio a conocer, como para Someone Somewhere, como para Adidas. Y justo yo la semana pasada, y va a salir en la newsletter de mañana, pero la newsletter del lunes, ya saben que estamos grabando en domingo. Bueno, el director general de Adidas México hizo una entrevista con Expansión que yo retomé para una nota, que ahorita les digo de qué es la nota, pero obviamente los de Expansión trataron como de tocar el tema y él pues no profundizó en todo este caos, o sea, no dio pie a que se hiciera más escándalo, solamente se limitó como que a defender la colaboración y señalar que este proyecto forma parte de un programa activo desde 2025 con comunidades artesanales, y también destacó cómo Adidas llevó a 2 artesanas a Alemania para incorporar esta pieza en el archivo histórico global de Adidas, que por ahí también lo di a conocer. Uh-huh. Como dices tú, a la fecha no, más allá de la carta de que va firmada solamente por Someone Somewhere, no hay ninguna como figura detrás de esa carta firmando el documento más que el nombre de la marca, no hay una pronunciación como oficial. Y pues nada, o sea, esto es como que la postura que dio Adidas sin querer entrar en más detalles, y la nota justamente de la que salió este tema fue porque increíblemente el uniforme de la selección mexicana firmado por Adidas, o sea, digamos, México, la selección mexicana o la playera de la selección mexicana es la más vendida de Adidas a nivel global, por encima de Alemania, por encima de España, por encima de Argentina, o sea, todas. La selección de México es como que la que más le está generando ventas a Adidas. Yo digo que no quiso dar pie a que se dieran más, ¿no?, malentendidos o lo que sea, pero no sé, como que no siento que han manejado el tema de la mejor forma, no sé. Claro, porque, les pagas 36 pesos la hora y tú sabes que el jersey lo están vendiendo casi en 5,000 pesos. Entonces,
mira, sea lo que sea, o sea, que Someone Somewhere y que Adidas, pues aprendan de todo esto que se está moviendo para la siguiente colaboración la hagan de la mejor manera y que la artesana, y que sea un trabajo justo, ¿no? O sea, un pago justo, con mejores condiciones de trabajo, porque ahí veías los videos de cómo las tenía, o sea, cómo estaban en sillas casi, pues no adecuadas para estar cierta cantidad de horas, ¿no? Que lo hagan de mejor manera, ¿no? Y que al final, pues las artesanas puedan generar más dinero de ahí, de estas colaboraciones. Claro, o sea, y lo que dices, yo los videos no los vi, y no es algo que a ninguna de las dos nos conste ni nada, pero, híjole, como que sí me pesó un poco, porque yo sí era una marca que le daba mucho seguimiento a lo que hacía. Bueno, le tengo que seguir dando seguimiento a lo que hace. Exacto. No como que no me esperaba como que este twist, pero bueno, ya veremos qué pasa con el tiempo, si se aclaran las cosas, si aprenden o no aprenden. El chiste es de que pues era un tema que por temática del episodio pues teníamos que tratar. Oye, yo quería hacer un dato nerd, ¿no? Antes de movernos de México, porque justo en el Mundial de Argentina de 1978, Levi's, o sea, que en ese momento ninguna marca como que no fuera deportiva hacía o confeccionaba los uniformes de alguna selección, pues en 1978 Levi's le confeccionó, o sea, diseñó y patrocinó los uniformes a México. Entonces dices, wow, o sea, Levi's. Esto obviamente pues no era habitual, y en esta época, bueno, en esta década de los 70s, Levi's estaba como creando su división de activewear, y entonces por eso se adentró en este mercado de ropa deportiva. Pero dices, ¿cómo? ¿Le diseñó a México en lugar de Estados Unidos? Pues sí, entonces ahí está un dato nerd. Y ya cerramos con México, ¿no, Ali? Cerramos con México y estamos casi por terminar, pero no podemos dejar de hablar de esos momentos que dejaron huella en los mundiales, porque aunque este mundial ya está generando muchísima conversación y acaba de empezar, no es la primera vez que la moda encuentra un espacio dentro de la Copa del Mundo, y algunos mundiales quedaron marcados tanto por lo que ocurrió dentro como fuera de la cancha, empezando con Italia, cuando el fútbol se encontró con el Made in Italy. Exacto, en el estadio de Milán, por ahí diseñadores italianos reinterpretaron los 5 continentes. Valentino le tocó a América y entonces a todas las vistió de rojo. Missoni eligió o le tocó África, el continente africano, y entonces todo fue muy colorido, con mucha textura, obviamente, ¿no? Colores llamativos, rojo, amarillo, azules. Por ahí Gianfranco Ferré, Europa, y entonces toda la colección, todas las modelos iban vestidas de verde. Y por último, Mila Sean le tocó Asia, y entonces iban las modelos de amarillo, de dorados, y así fue la ceremonia de inauguración, mezclando, ¿no? Como la pasarela, diseño italiano con el fútbol. Y lo último, Francia 98, ¿no? En la final de la Copa del Mundo, cuando... ¿Qué pasó, mi Ali? Bueno, pues uno de los momentos más recordados, cuando Yves Saint Laurent organizó, y creo que este tema ya lo hemos tocado en algunas otras ocasiones, sí, en otros episodios, pero pues ni modo, o sea, se tiene que hablar, ¿no? Organiza Yves Saint Laurent o presenta un desfile monumental en el Stade de France, el estadio de Francia, ante miles de espectadores. Fue una imagen súper poderosa. Yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo perfecto, era un domingo. Era un domingo que hacía frío. No. Pero sí, una imagen que se te queda grabada fue la moda ocupando el mismo escenario que el evento deportivo más importante del planeta, visto desde hoy, pues lo que sería hoy, ¿no? O sea, imagínate un mega desfile de una de las marcas más importantes del mundo. Bueno, pues ahí sí es como que en ese momento ambos mundos se encontraron. Creo que es de las primeras ocasiones en las que estos dos mundos se encuentran ante el mundo, ante el universo, ante todos los espectadores, esta gran audiencia que tiene una final de Copa del Mundo. Y pues eso es lo que hemos visto a lo largo de este episodio, ¿no? Cómo durante años pensamos que la moda y el fútbol eran dos universos separados, pero cuando más lo observamos, más conexiones encontramos. Y ese desfile de Saint Laurent, que creo que además es catalogado como el desfile más visto de la historia, ¿no, Rebe? ¿Algo así? Sí, o sea, 300 piezas, 15 minutos, que le rindieron homenaje a 40 años de Yves Saint Laurent, ¿no? Fue una retrospectiva. La pasarela parecía el cielo y ya se formaron las icónicas letras YSL en rojo,
pero por millones de personas. Aquí tenía el dato, permíteme un segundo. Te permito. Que aparte merecidísimo a quien se le haya ocurrido en la organización decir, o sea, güey, hay que meter a Saint Laurent. O a lo mejor decían, ay, nos sobran estos 15 minutos, ¿qué hacemos? Ay, güey, no sé. Ay, pues hay que meter a Saint Laurent. Un desfile. Ándale, pues. No sabemos. No sabemos. Ajá, exacto. Sí. Según la información que encontré en la página de YSL, bueno, de Saint Laurent, donde hablan de este icónico homenaje, fue visto en televisión por una audiencia global de 1.700 millones de personas. Ay, Dios. Wow. Ay, Dios. Nada más para que vean los numeritos. Ahí está. Y así nada más los mundiales se transforman en una de las plataformas de comunicación más poderosas del planeta, uno de los escaparates de moda más importantes y al final pues sí, ¿no? El fútbol y la moda hablan de lo mismo, de identidad, ¿no? De quién eres, a dónde perteneces, de lo que quieres transmitir y esa capacidad de contar historias y de conectar con millones de personas al mismo tiempo. Entonces ahí está cómo estos dos universos coinciden en una misma galaxia. Exacto, no hay campaña publicitaria en el mundo, o sea, que compre lo que genera la Copa del Mundo, ¿no? O sea, cuántas miles de millones de personas ven estas finales o estas inauguraciones o estos cierres. O sea, no hay semana de la moda, evidentemente, que lo iguale, no hay plataforma digital que lo replique. Entonces, pues el fútbol no es el nuevo runway, ¿no? El fútbol es la pasarela, ahora sí vamos a decir, más grande que ha existido, porque además no solamente, a ver, con esta cantidad de personas, o sea, todas van a ver uniformes, van a ver jugadores caminando por los aeropuertos o por el túnel donde van vestidos, ¿no? Ya sea de alguna marca de lujo, se ven los outfits en las gradas, todo el street style, las ruedas de prensa, los festejos, o sea, se va a consumir moda como nunca antes, y además en 3 países, ¿no? Ajá. México, Canadá y Estados Unidos. Así que, pues con esto llegamos al cierre y saben, nerds de la moda, que si hacemos esto es porque genuinamente sí creemos que la moda es una de las formas pues más honestas, ¿no, mi Ali? De entender el mundo, y hoy el mundo está en una cancha de fútbol. Hoy todos los ojos están en una cancha de fútbol. Aunque indirecta o indirectamente, ¿sabes? Ahorita, de aquí al, no me acuerdo qué día de julio. 19. Al 19 de julio. Agárrense. Pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Esto es todo por hoy, Nerds de la Moda. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.